¿Somos sencillos de corazón en la iglesia? A veces escuchamos que cada cabeza es un mundo, que cada quien es diferente en su modo de pensar o que cada quien tiene su propia verdad que debe ser respetada. No obstante, ¿qué dice la palabra de Dios cuando hablamos de la iglesia del Señor? En Hechos capítulo 4, versículo 32 nos dice que la multitud de los que habían creído eran de un corazón y de un alma. Ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Es interesante esta porción de la Escritura, pues se afirma que todos los miembros eran de un corazón y un alma. ¿Dónde está entonces la libertad de pensamiento individualista propuesto por el modernismo? La Escritura nos anima a lo siguiente en 1 Corintios capítulo 1, verso 10. Dice así: hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo les ruego que todos estén siempre de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Vivan en armonía, pensando y sintiendo de la misma manera. Para lograr esto, indudablemente debemos ser sencillos en el corazón. Esto significa unos pensamientos y sentimientos que reconocen la grandeza de Dios, que ven a los demás como superiores a uno mismo. Filipenses 2:3. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Y tener un concepto acertado de uno mismo, ni más alto ni más bajo, como dice Romanos 12:3. De esta forma, todos tendremos la mente de Cristo. 1 Corintios capítulo 2, verso 16 dice que nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Para tener la mente de Cristo necesitamos tener la humildad de dejarnos enseñar por Cristo a través de los regalos que Él mismo constituyó. Eso lo dice Efesios 4, 11 al 16. Ahora bien, Cristo dio los siguientes regalos a la iglesia, a saber, los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que todos lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Entonces, ya no seremos inmaduros como los niños. No seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. De esta manera, podemos estar seguros de que somos una iglesia con sencillez de corazón. Ahora, ¿cómo podemos ser sencillos en el corazón? Dice la palabra de Dios en Romanos 12:16 así: unánimes entre ustedes, no altivos, sino asociándose con los humildes. No sean sabios en su propia opinión. Para ser una iglesia en coinonía, unánimes, debemos quitarnos la altivez. La altivez es el sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Puede que esto no lo reconozcamos, pues la altivez es algo difícil de identificar, pero en Cristo todo lo podemos, que nos fortalece. Tal vez tengamos una combinación de altivez con orgullo oculto, que muchas veces se expresa este último como autoconmiseración o lástima por uno mismo, acompañado de un sentimiento de víctima y de haber sufrido mucho. Esto provoca que aunque enfaticemos nuestra autolástima, tengamos esa altivez con otros. Por ejemplo, el hijo adolescente que cree que los consejos de su padre son anticuados, el profesor que menosprecia a sus estudiantes con la falta de preparación, el miembro en la iglesia con la actitud rebelde y altiva ante las orientaciones de sus dirigentes, o los líderes que no invierten tiempo en escuchar las opiniones de sus equipos o feligresía. Para ser una iglesia en coinonía debemos asociarnos con otras personas humildes. Debemos orar al Señor y sinceramente pedirle que nos ayude a reconocer nuestra necesidad de ser sencillos en el corazón y buscar a otros con las mismas intenciones de ser humildes. La Escritura dice: asóciate con personas humildes. Efectivamente, el orgullo se contagia. ¿Cómo son las personas con las que conversamos? ¿Esa última opinión que adquirimos nos la influyó un colega arrogante o un hermano carnal? Nuestra actitud actual
es debida a una conversación soberbia que tuvimos con nuestra hermana o madre? ¿Buscamos a otros miembros dentro de la iglesia infieles, inconstantes o carnales para apoyar nuestra altivez, o nuestros mejores amigos son personas humildes? Como dice la Escritura en Salmos 1:1 al 2: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. De esta forma, amados hermanos, la humildad se nos pegará. Dejaremos ser sabios en nuestra propia opinión y nos dejaremos guiar por lo que dice la palabra de Dios, pues ella tiene toda la autoridad. Mi opinión nunca tendrá más autoridad a la palabra de Dios. Amén.